Yo me llamo Gilles Boeuf, soy profesor de la Universidad Pierre y Marie Curie en París, en Francia, especializado en fisiología ambiental y biodiversidad. Soy también profesor invitado al Collège de France sobre la chair que se llama Medio Ambiente, Energía y Sociedad y Desarrollo Sostenible, y soy también el presidente actualmente del Museo Nacional de Historia Natural en París. Alors, mi charla estaba en el año dedicado a la luz, de explicar cómo la luz es un factor realmente muy importante sobre la vida. Alors, hablé de biodiversidad y de los efectos de la luz en ambos los medios marinos y terrestres, y lo que hice fue de presentar la biodiversidad como es finalmente la parte viva de la naturaleza. La gente piensa a menudo que es la misma cosa. No, no, había una geodiversidad antes de la biodiversidad. Cuando empezó la biodiversidad, del momento que la primera célula entró en un clonaje, se dividió en dos células hijas copias de la mamá en el océano ancestral. Estamos hablando de más o menos 3,9 billones de años. Y esta biodiversidad salió en el océano. Inventó casi un poco después el famoso fotosíntesis, cómo es importante la luz en el agua, con luz y con CO2, que no envenena la vida actualmente, producimos en contraparte oxígeno y azúcares. Y todo empezó como eso. Y la biodiversidad, estas variedades de los seres vivos, salió del océano de diferentes formas, diferentes épocas, en diferentes lugares, más o menos hace 400 millones de años. Y la biodiversidad, ¿qué es? Para mí es mucho más el conjunto de todas las relaciones que los seres vivos han establecido entre ellos y con su ambiente. No es un catálogo, un inventario como la gente lo piensa, no es una serie de mariposas o de flores, es más complicado. Y el hombre es biodiversidad. Lo decimos a menudo, un cuerpo humano contiene por lo menos 10 veces más bacterias sobre la piel y en el intestino que de células humanas. Un bebé al nacimiento está constituido de 75% de agua. Un cuerpo humano, agua y bacterias, ok. No tenemos que seguir imaginando un hombre por aquí, la naturaleza al lado. Somos parte profunda de la naturaleza, totalmente involucrada con esta biodiversidad, y tenemos que salvarla por una razón bien clara, si que ya desaparece el hombre también. El hombre, ¿qué comemos? Biodiversidad. ¿Con quién cooperamos? Con biodiversidad. Y todo el resto está como eso. Por eso la biodiversidad para mí es un punto capital que explicar a nuestros ciudadanos que no podemos vivir sin ella. Mira, al principio como un ecólogo de laboratorio, por la política, yo no me sentía bien concernido. Hoy en día cambió mucho. Lo que digo es un discurso político, no de partido, es un discurso político de buen sentido. Explicar que la ecología no es un partido político, es buen sentido de derecha o de izquierda, es la manera de organizar una armonía entre el hombre y los seres vivos del planeta. Los ministros me dicen a menudo, Gilles, usted está bien conocido, quiere salvar el planeta. No, el planeta se arregla sin nosotros. Queremos salvar en común, colectivamente, el bienestar del ser humano sobre el planeta, en relaciones armoniosas con los demás, con los otros seres vivos, sin sobreexplotar, sin destruir, sin contaminar, sin diseminar. El hombre también tiene su efecto sobre el cambio climático, que también afecta a la biodiversidad. Lo que se olvida aquí, hablé de eso en Antofagasta la semana pasada, es que no solamente el cambio climático afecta a la biodiversidad, es que la biodiversidad que se va afecta al revés el cambio climático. Una sobrepesca en Chile afecta la capacidad del océano a fijar el CO2. Una deforestación aquí en Chile, como se hace con el bosque nativo, afecta el clima. No árboles, no llueve, no agricultura posible. Por eso todo eso está ligado. Finalmente, como digo a menudo, es buen sentido y una capacidad a vivir en armonía con esta naturaleza. De donde venimos, somos la naturaleza.